Conozcamos un poco más la vida de San José, según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. José, cuyo padre se llamaba Jacob, era el tercero de 6 hermanos. Sus padres vivían en un gran edificio a las afueras de Belén, la antigua casa solariega de David, a cuyo padre Isaí o Jesé perteneció, aunque en tiempo de José solo quedaban los muros principales. José desde pequeño era de carácter muy distinto a sus hermanos. Tenía mucho talento y aprendía muy bien. Era sencillo, tranquilo, piadoso y sin ambiciones. Sus hermanos lo molestaban mucho. Si entraban en su huerto, le destruían las plantas. Cuando rezaba de rodillas con los brazos en cruz, vuelto a la pared, silenciosamente se acercaban a él y lo empujaban. En una ocasión, uno de ellos lo pateó en la espalda y al ver que no respondía, lo hizo de nuevo. José cayó de bruces sobre el piso y cuando volvió en sí no se enfadó. Buscó un rincón escondido para seguir rezando. José tenía talento en lo que hacía, pero no quería encontrar un empleo mundano, lo que disgustaba a sus padres. A los 12 años se alejó de las grandes travesuras de sus hermanos y se fue a otra parte de Belén. Ahí, con las esenias, oraba y hacía trabajos de carpintería con un hombre que tenía su taller cerca, del que iba aprendiendo su oficio. A los 18 o 20 años se alejó de sus hermanos, ya que era imposible soportarlos. Sus padres pensaron que lo habían secuestrado, pero tiempo después sus hermanos lo encontraron, haciéndole muchos reproches por lo que se fue de ahí. Como a los 25 o 30 años sus padres ya habían muerto, sus hermanos habían hecho sus vidas y todos vivían separados. Oraba mucho por la pronta venida del Mesías. Un día se le apareció un ángel, mientras él estaba arreglando una habitación para rezar más aislado, que le dijo que no lo hiciera, pues por lo mismo que por voluntad de Dios, el patriarca José se había convertido en su época en el administrador del trigo de Egipto, ahora a él se le confiaría el granero de la salvación. Pero en su humildad José no lo entendió y se dedicó a rezar sin descanso hasta que recibió el aviso de ir al templo en Jerusalén, donde por decisión divina se convirtió en esposo de la Santísima Virgen. En este tiempo, enviaron mensajeros a todas partes del país, convocando a todos los solteros de la estirpe de David. Y cuando reunidos en el templo con sus trajes de fiesta, les fue presentada la niña María, ya que tendría 14 años a la hora de abandonar el templo. María se fue a su habitación y derramó muchas lágrimas, solo de pensar que dejaría de ser virgen. A todos los hombres se les dio una rama y se les pidió tenerla en su mano durante la oración. También se les pidió que la marcaran con su nombre. Después, juntaron las ramas y las pusieron en un altar delante del Santísimo. Se les anunció que aquel cuya rama floreciera sería el esposo de María. Después de un tiempo, se las devolvieron y se les informó que ninguno estaba destinado por Dios para ser esposo de esta Virgen, ya que ninguna rama floreció. Los sacerdotes rebuscaron en los registros genealógicos por algún descendiente de David que faltase. Encontraron el registro de 6 hermanos de Belén, de los cuales uno era desconocido y no se sabía dónde estaba. Lo encontraron por Samaria, viviendo junto a un riachuelo. José vino al templo con sus mejores galas,
sostuvo en su mano la rama durante la oración y ofrenda, y cuando la iba a retirar del altar delante del Santísimo, a la rama le brotó una flor en la punta. Era blanca como un lirio. En ese momento, una aparición luminosa como el Espíritu Santo venía sobre José. Los sacerdotes reconocieron en él al esposo destinado y se lo presentaron a María en presencia de su madre. Resignada a la voluntad de Dios, María lo aceptó como esposo. La boda duró 7 u 8 días. Después José fue a arreglar unos asuntos y mientras María vivía con Ana, quien ya había arreglado su casita de Nazaret para José y María, la que quedaba de su casa como a media hora. Lo que sigue de esta historia lo conocemos, ya que viene escrito en la Santa Biblia. Ahora veamos cómo fue su muerte. Según nos dice Sor María de Jesús de Ágreda, en su célebre obra Mística Ciudad de Dios. José ya tenía 8 años que vivía con dolores y enfermedades. Al ver María que ya se acercaba la hora para su esposo, fue con Jesús y le dijo: Señor y Dios Altísimo, Hijo del Padre y Salvador del mundo, yo te suplico, por tus antiguas misericordias y bondad infinita, que le asista en esta hora el brazo poderoso de vuestra majestad, para que su muerte sea preciosa en vuestros ojos, como fue tan agradable la rectitud de su vida. Por este pedido Jesús hizo que los 9 días que faltaban para su muerte, 3 veces cada día los ángeles dieran música celestial al dichoso enfermo, con cantos de alabanza del Altísimo. Un día, antes de su muerte, tuvo un éxtasis que le duró 24 horas. Dios le mostró muchas cosas. También le dijo que iría al seno de Abraham y debía comunicarle a los santos padres y profetas que Cristo los sacaría de ahí y los llevaría a la eterna felicidad y descanso. María se acercó a José y le pidió que la bendijera. Su esposo le dijo: Bendita eres entre todas las mujeres y escogida entre todas las criaturas. Los ángeles y los hombres te alaben. Todas las generaciones conozcan, magnifiquen y engrandezcan tu dignidad. Después, José se dirigió a Jesús e intentó ponerse de rodillas con profunda reverencia, pero Jesús lo tomó entre sus brazos para sostenerlo. En ese momento José le dijo con solemnidad: Señor mío y Dios Altísimo, dame tu bendición eterna. Soy esclavo y hechura de tus manos. Perdona, Rey piadosísimo, las culpas que como indigno he cometido a tu servicio y compañía. Y te confieso, agradezco y con rendido corazón te doy eternamente gracias, porque de entre los hombres me eligió tu inefable dignación para esposo de tu madre. Tu grandeza y gloria misma sean mi agradecimiento por todas las eternidades. Cuando José terminó de decir esto, Jesús lo bendijo y le dijo con gran amor: Padre mío, descansa en la gracia del Padre Celestial y mía, y a los que esperan en el limbo darás buenas de que ya llega su redención. Y José murió en sus brazos. Tenía José 60 años.